chicos, entonces, para dar nuevamente repaso a nuestra clase del día de hoy, lo que vamos a hacer es, obviamente, en este caso, analizar el objetivo. Tenemos que comparar ahora algunas zonas naturales de nuestro país. ¿Qué zonas les gustaría comparar? Pregunta. Son 5 zonas. ¿Qué zonas deberíamos comparar? ¿Ya? Tenemos norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. ¿Cuál de estas les La gustaría zona comparar? austral. ¿La zona austral? Zona austral. Ya, tenemos una Sí. La entonces. zona neutral. ¿La zona austral contra cuál? Norte chico. Ya, contra el norte chico. Vamos entonces a tomar esos dos ejemplos. Vamos entonces a crear dos etiquetas, ¿ya? Vamos a crear una etiqueta que diga entonces norte chico, ¿ya? Y aquí le vamos a colocar también entre paréntesis que corresponden las regiones de Atacama y Coquimbo, ¿ya? Para tenerlo súper claro. Las regiones de Atacama y de Coquimbo pertenecen entonces al famoso norte chico. Lo vamos a ajustar un poquito más, ya para que quede más ordenadito. Lo vamos a colocar aquí como al medio, eso. ¿Tío, se lo escribimos? Sí, porque ustedes decidieron comparar el norte chico contra la zona austral, ¿cierto? Entonces, en esta otra sección vamos a escribir zona austral. Ustedes en su cuaderno pueden hacer una división con una línea, ¿ya? Por ejemplo, ustedes en su cuaderno pueden hacer un cuadrito donde dividamos a estas dos secciones. ¿Esperan un poquito? Mientras tanto pueden anotar en su cuaderno norte chico y zona austral. Lo vamos a ir comparando. Entonces, con nuestra regla, ya vamos a hacer obviamente unas líneas y vamos a ir separando esta zona en dos secciones, ¿ya? Vamos a ir entonces haciendo como una especie de cuadrito comparativo. Ahí le vamos a colocar Un otra línea. cuadrito al medio de los dos. Exacto, una línea para ir separándolo. Entonces, en esta sección nosotros vamos a ir colocando, ya, como si fuera una especie de cuadro comparativo, las dos zonas. Vamos a escribir entonces, vamos a terminar de complementar. La zona austral está conformada por las regiones, ya, vamos a colocarlo ahí, región de Aysén y Magallanes. Esas dos regiones forman la zona austral, que es una región bastante particular, tiene características muy diferentes a las del norte chico de nuestro país, y ahí lo vamos a ir ajustando. ¿Ven entonces el cuadrito? ¿Se alcanza a notar o no? Sí, tío. ¿Sí? Ya. Ahí tenemos entonces norte chico, con las regiones de Atacama y Coquimbo principalmente, regiones políticas, ¿ya? Y la zona austral está formada por las regiones de Aysén y Magallanes. ¿Qué vamos a comparar? Por ejemplo, vamos a buscar algunas imágenes del norte chico y vamos a ir viendo, por ejemplo, los paisajes que tienen, ¿ya? Yo les voy a copiar algunas imágenes y las vamos a ir agregando a nuestra plantilla. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿ven esa imagen del norte chico, no? Sí. ¿Sí? ¿La pueden ver? Ahí lo vamos a ajustar. Ya tenemos un paisaje del norte chico que es bastante bonito porque tiene colores intensos, se ve como todo blanco y seco, pero también verde. Esto demuestra que en el norte chico, a pesar de que existe, por ejemplo, un clima desértico o semiárido, donde existe poca humedad, el hecho de que exista poca humedad no significa que no haya agua. Y es aquí donde el ingenio del ser humano logró crear, por ejemplo, el milagro de cultivar la arena prácticamente, el desierto, y ver todo eso que se ve verde. Para que ustedes conozcan un poco más en detalle, vamos a ir viendo los elementos que posee esta zona. El norte chico de nuestro país se caracteriza
Sí, se nota, pero el dibujo va a ser medio complicado por si acaso, ¿ya? Yo sé que el dibujo no se puede hacer tan fácil a menos que usted tenga la facilidad de dibujar rápidamente y darle colores, pero me gustaría que observaran, en este caso, los paisajes para ir viendo la comparación entre zonas. Bienvenido también ahí a Diego Reyes, que se nos unió a la clase del día de hoy, ¿ya? Saludos. Y Yo lo vamos a siento por buscar... llegar tarde. ¿Ah? No, no se Lo preocupe. siento por llegar tan tarde que no podía entrar. Ya, no se preocupe, si la idea es participar nomás. Y ahora vamos a buscar la zona austral, ¿ya? Vamos a buscar una imagen que tenga una comparación de la zona austral de nuestro país, ¿ya? También le vamos a dar la bienvenida ahí a Gonzalo Alarcón, que se conectó a nuestra clase, ¿ya? Y ven Hola, tío. ahora, hola, ¿ven ahora la imagen de la zona austral? ¿Alcanzan a notar en la pantalla, no? Sí. ¿Qué Sí. diferencia existe ahora? De que en el norte chico hay más sol y en la zona austral hace más frío. Ya, muy bien, ya tenemos entonces un tipo de diferencia, una comparación. Por lo tanto, vamos a mover un poquito nuestro mapita acá y vamos a colocar algunas etiquetas. Ya, vamos a colocar un cuadrito acá. En este cuadrito, lo que vamos a colocar, primero que nada, es que la zona del norte chico tiene una presencia de un clima seco, ¿ya? Y semiárido. ¿Qué significa semiárido? Que no todo es arena o desierto, porque ahí se ve vegetación, ¿o no? ¿Vemos vegetación en el norte, chicos? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, el norte chico, a diferencia, por ejemplo, el norte grande, sí tiene un poco más de vegetación, pero presenta un clima seco porque ahí no se ve, por ejemplo, nubes, está el cielo totalmente despejado, no se ve como un gran río, a diferencia, por ejemplo, de lo que sí se puede observar en la zona austral. ¿Ya? En la zona austral de nuestro país se observa, por ejemplo, que hay un río muy grande, muy ancho, eso que está ahí. Se ven como nubosidad porque está como algo nublado con niebla, lo cual significa que hay humedad, ¿ya? Y también vemos un bosque que crece en forma natural sin tener la intervención del ser humano, como es en el caso del norte chico. Particularmente esta imagen pertenece al famoso Valle del Elqui. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de viajar al norte, les recomiendo que vayan a visitar el Valle del Elqui. Yo estuve en esa zona y es un lugar precioso. Lo único malo, para mi gusto, fue el clima, la temperatura. Era demasiado alta. Yo estoy acostumbrado a un clima un poco más fresco acá en la zona sur, donde las temperaturas no son tan altas, salvo en el verano, por ejemplo, ni el aire es tan seco. Allá se nota claramente esa diferencia. Mientras que en el caso de la zona austral vamos a colocarle que se nota la presencia de un clima frío y lluvioso. ¿Por qué frío y lluvioso? Se nota allá, por ejemplo, hielo en las montañas, se ve humedad, hay harto bosque nativo y también se observa que, por ejemplo, existe la presencia de ríos, los cuales obviamente tendrán un origen a partir de la nieve que se acumula en las montañas o bien a partir de la lluvia que cae, por ejemplo, durante el invierno o durante cualquier estación del año. Entonces, ya tenemos una comparación entre el norte chico y la zona austral. ¿Lo van anotando en su cuaderno? Sí. Ya. Sí, tío. Recuerden que tenemos que ir ¿Qué haciendo cosa? la línea para ir dividiendo nuestro... perdón. Ya. Vamos a seguir haciendo la línea ¿Qué hay que divisoria. escribir, tío? Lo que está Tío, ahí en la pizarrita. ¿Sí? no se ve la cosa que está escribiendo. ¿No se ve? Hazle zoom. Ahí sí. La pantalla se ve negra. Ya. Tenemos entonces, por un lado, presencia de un clima seco y semiárido, para lo que es el norte chico, ¿lo ven ahí o no? ¿Se nota o no? Y tío. Ya, muy bien. Presencia de un clima seco y semiárido.
Y en el caso del norte, perdón, y la zona austral, hay la presencia de un clima frío y lluvioso. Ya, ahí yo creo que se debería ver un poquito mejor. Ya, ¿qué otras Tío, cosas podemos comparar? porque no lo puedo hacer, porque hice el dibujo de la primera. Ya, pero no era necesario hacer ese dibujo, sino que más bien ir viendo y comparando estas dos zonas naturales. Recuerden que nosotros hicimos la elección a modo de consulta con el curso de qué zonas naturales les gustaría comparar. Estamos comparando el norte chico y la zona austral. Tenemos entonces que este paisaje es típico del norte chico, en donde encontramos, por ejemplo, una zona semiárida con presencia de vegetación, pero creado o modificado por el ser humano. Mientras que en esta otra zona, en la zona austral, encontramos la presencia, por ejemplo, de bosques nativos, que no tiene nada que ver con la presencia o la intervención humana. En esta zona existe un clima seco y semiárido, mientras que en la zona austral, por ejemplo, hay una presencia de un clima de carácter frío y lluvioso. Eso se puede observar, como lo mencionaron algunos de sus compañeros, por la presencia de agua, la presencia de vegetación, que no, a lo mejor es seco, que no hay nubes, por ejemplo, lo cual indica que a lo mejor no hay mucha humedad en el aire, tampoco en la tierra, como en el caso del norte chico, pero sí en la zona austral, donde tanto en la atmósfera se ve nube, a lo mejor niebla, se ve hielo en las cumbres que está al fondo y se ve agua en ese gran río. Por lo tanto, esta zona sí tiene este recurso natural, que en este caso sería el recurso del agua. Hablando de recursos, el norte grande tiene recursos naturales, ¿ya? Por ejemplo, uno de los principales recursos de la zona eh, del norte chico de nuestro país es la famosa uva pisquera, ¿ya? Entonces, en sus cuadernos van a anotar los recursos que tienen ahí, ¿ya? Le voy a mostrar una foto. Esta sería la famosa uva pisquera. Yo creo que más de alguno de ustedes la Tío, habrá comido. ¿Han comido uvas o no? tío, Sí, sí, tío. sí, Sí, tío. ya. Tenemos entonces uva pisquera. Vamos a escribir, Tío, dígame. ya no me queda espacio en el cuaderno. Puede seguir en otra hoja. Ya, recursos naturales, y ahí vamos a ir mencionando los recursos naturales. Por ejemplo, en el norte grande existe la uva pisquera. También existe, por ejemplo, la papaya. ¿Han escuchado alguna vez y probado algo que tenga sabor a papaya? Sí, Yo no. ¿No? Es muy uva, rica. La uva sí, he ya, muy bien. probado la papaya. No, es que tío, yo tomo jugo de papaya, pero no papaya. Ya, muy bien. A lo mejor la fruta no, pero sí hemos consumido algo que tenga sabor a papaya. Por ejemplo, yogures, helados, bebidas, refrescos. Yo creo que a lo mejor alguna galleta, no sé, algo que tenga sabor a papaya. Generalmente es considerada como una fruta bastante extraña para nuestros territorios, pero es una fruta muy común en la zona del norte chico de nuestro país. De hecho, en La Serena, en Coquimbo, en esa zona, los recursos naturales más conocidos son estos. Son frutas que la mayoría de las veces también se van a exportación. Y no solamente frutas, ¿ya? Si no le queda espacio, Sofía, recuerde que puede continuar en su hoja en la siguiente página, ¿ya? Para ir haciendo la división. Tenemos entonces recursos naturales, la uva pisquera, la papaya, la palta. También están las cabras, las cuales obviamente sirven para obtener leche, lana y carne. Está también el cobre, ¿ya? Encontramos recursos de tipo pesqueros, ¿ya? Y hay otro recurso que no es tradicional, por si acaso. Es el recurso del turismo astronómico. ¿Sabían de eso o no? ¿Sabían que existía el No, turismo no, astronómico? tío. ¿Qué significa turismo astronómico? ¿Pasear? Ya algo Gente relacionado con que el viene espacio. a ver, yo creo que se ven las estrellas. Ya, muy bien. Observar las estrellas, perfecto. Y en el norte, chicos, se le dan las condiciones ideales para la observación del espacio. De hecho, en esta zona existen gran cantidad de observatorios astronómicos, ¿ya?
Uno de los más conocidos es el famoso observatorio del Cerro Tololo. Está igual el Cerro Huamayuca, ¿ya? Y el Mamayuca. Yo fui a ese observatorio astronómico cuando estuve en el norte chico de nuestro país y a través de los telescopios que ellos tenían pudimos observar planetas como el planeta Júpiter y todas sus lunas. Vimos, por ejemplo, el sistema de anillos de Saturno y también alcanzamos a observar un poco más de cerca la Luna y su superficie. Hay que tener claro que a veces es medio difícil encontrar ciertas cosas en el espacio porque es muy grande, ¿ya? Y están a mucha distancia. Pero lo que pudimos observar fue eso. Y saqué una foto a través de la lente de un telescopio bastante espectacular de la Luna. Se habían hartos detallitos. Algo que a simple vista nosotros lo vemos de vez en cuando. Por ejemplo, anteanoche hubo un fenómeno conocido como la superluna rosa. ¿La alcanzaron a ver o no? 2 noches atrás. Sí, ¿Sí? ¿La vieron? Que Yo era desde una, que yo de las estaba en el 12. campo. sí, era una Dios luna mío. súper grande y de color Y medio eso fue rosado. Naranja era. Tío, Muy era bien. naranja. O Ya, naranja, sí, la depende de cómo ustedes la vieron en el caso de la ubicación donde hubiesen estado. Por ejemplo, a veces se ve de color naranjo cuando estamos en lugares donde hay mucha contaminación por humo, por ejemplo en Temuco o en Santiago se podría ver así. En lugares donde hay más limpieza de aire se podría ver más blanca o más clara, pero era súper grande, ¿ya? Eso para tener una idea. Pero nos falta comparar los ¿Quién le vamos a recursos, olvidar, Rosa? también rosada, sí. Y en otros casos se ve de colores rojos. Una vez yo vi la luna de color rojo y da como susto, un poco parecía a esas películas de terror donde se ve como la luna sangrando, pero no, es un fenómeno óptico, ¿ya? Por la atmósfera. Nos falta colocar, eso sí, el recurso natural que tenga la zona de la zona austral de Chile. Y uno de los principales recursos naturales, ¿ya? De la zona austral de Chile es el recurso ganadero. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Qué alcanzan a ver en esa imagen? Ovejas. muchas ovejas. Muchas Y las ovejas. ovejas. Muy bien, ovejas. Por lo tanto, mismo ejercicio, Caballo. también caballos, sí, hay gente que está arreando animales. Vamos a escribir acá los recursos naturales, pero esta vez relacionados con la zona austral, ¿ya? La zona austral de nuestro país tiene muchos recursos naturales. Los vamos a ir ajustando para que quede más bonito, ¿ya? Lo vamos a ir escribiendo aquí, debajito. Recuerden que tiene que ir debajo de lo que es la zona austral. Y en esta sección vamos a ir colocando entonces ganado ovino, o sea, las ovejas. En esta zona se crían muchas ovejas para obtener la lana. Debido también a que hay grandes zonas de pastoreo. Si ustedes observan el paisaje de fondo, casi no hay árboles, pero sí hay harto pasto, ideal para criar animales, ¿ya? Pero por el frío que hay, no sirve, por ejemplo, para cultivar papas, trigo, lechugas, avena, nada de eso, porque el frío mata las plantas y no las deja crecer. Las plantas necesitan igual de temperatura adecuada, de la presencia del sol, de humedad, pero no de tanto frío o hielo que lo puede hacer destruir, por ejemplo, las hojas de las plantas. Pero estas condiciones son ideales, por ejemplo, para este tipo de animales. ¿Por qué las ovejas son mejores adaptadas a este tipo de clima? Porque tienen su lana. Exacto. Si usted llevara esta oveja al desierto, ¿la oveja la pasaría bien? No, porque tendría mucha calor. Exacto, se podría darle un golpe de calor, se podría deshidratar, podría morir de un golpe de temperatura, ¿ya? Por lo tanto, las ovejas están felices, por así decirlo, en esta zona porque están adaptadas al frío. Y mientras más frío existe en esa zona, la lana de las ovejas crece mucho más rápido para darle esa protección. Y es en verano cuando a las ovejas se le esquila o se le saca la lana para obviamente tener este material para la industria textil, ¿ya? Y en esa época, cuando hace un poco más de calor, ya las ovejas se van a sentir un poco más liberadas, pero van a empezar a crecerle nuevamente la lana para soportar el otoño y el invierno. Así es como funciona en esta zona la crianza de ovejas. Pero no es el único recurso natural. Hay otros recursos como son los ríos, ¿ya? Para la actividad, vamos a colocarle, para la actividad eléctrica.
¿Por qué? En esta zona existen ríos tan fuertes que pueden mover grandes turbinas que generan electricidad. También en la zona austral existe el famoso petróleo. ¿Para qué sirve el petróleo? Para los autos. Para los vehículos como combustible, ¿cierto? Y también hay grandes yacimientos de gas natural. ¿Para qué usamos el gas natural? Para cocinar. Para cocinar, calefaccionar, como un recurso energético, etcétera. Muy bien. Aparte de eso, también existen en esta zona grandes yacimientos de oro. ¿Sabían ustedes que en la zona austral existen yacimientos de oro? No. No, no tenía ni idea. Son yacimientos que están siendo explotados poco a poco porque esta zona es bien complicada para acceder a esos territorios por la forma que tiene el suelo, pero se han encontrado grandes reservas de oro y también de cobre, al igual que en el norte grande, pero a diferencia de estas zonas del norte de grande, norte chico o incluso cerca de Rancagua, en la zona central, donde está la mina de cobre del Teniente, por ejemplo, en estas zonas es distinto la forma en cómo se extrae. No se puede hacer una excavación minera Tío, gigantesca como en el norte, porque hay muchas zonas que son protegidas por ley como parques nacionales. Y también hay tío, muchos recursos naturales que pueden ser afectados. Dígame. el cobre vale harto. Sí, el cobre es un mineral, es un metal muy importante para nuestro país, ya que el cobre representa la mayor cantidad de ingresos que tiene Chile para la venta de productos electrónicos o tecnológicos, ya que el cobre se utiliza mucho en la industria de las comunicaciones, vehículos, computadores, porque con el cobre se pueden obviamente hacer circuitos electrónicos, ¿ya? Para eso sirve. Entonces, Porque yo he tenido Tío, harto rollo de cobre. sí, de hecho, hoy día está muy caro el cobre. Chile está ganando harto dinero con la venta del cobre y nuestro país recibe harto ingreso a partir de esta actividad, la cual se concentra principalmente en el norte grande, pero en todo el territorio chileno hay cobre. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto que hay ríos y lagos que tienen como el agua de color verde? Sí, Especialmente la cordillera, por ejemplo, en sí, sí. Pucón, Son los Villarrica. minerales. Exacto, y el mineral que le da más color verde al agua es el color, o sea, es el cobre. Eso quiere decir que si el agua es media verde es porque hay a lo mejor cobre dando vuelta en esa zona. No sé si alguno de mi ustedes... papá, ¿Sí? mi papá un día se encontró Una piedra de un cobre. gran pedazo de cobre Ya, muy y bien. se lo regaló a mi papá como collar. O sea, se lo regaló a mi mamá. Ya, muy bien. Después ese collar va a ser valioso porque cada vez está más caro el cobre. Ya, siguiendo con nuestro cuadrito comparativo, si lo comparamos ya tenemos a harto, ¿cierto? Tenemos ahí distintos paisajes y recursos. Otra cosa que podemos compararlo es con respecto a la población, ¿ya? En este caso, la población la vamos a ver a través de la concentración de ciudades. Por ejemplo, vamos a colocar una ciudad típica del norte de nuestro país, ¿ya? Una de las ciudades más importantes del norte chico, ¿ya? Y yo creo que más de alguno de ustedes lo habrá visto o lo habrá escuchado, es la ciudad de La Serena. ¿Conocen esa ciudad o no? ¿La habrán escuchado? Sí, Ya, la ciudad de La Serena ya lo es escuchaba. conocida porque tiene un faro, ese faro, que está frente a una playa muy importante para aquellas personas que han ido de viaje al norte grande de nuestro país o al norte chico, ¿ya? Se darán cuenta que la mayoría de las ciudades están cerca del mar y algunas de ellas, como La Serena, tiene un atractivo turístico muy importante. Mientras que para en el caso de la zona austral, Mi prima vive ahí. ya, muy bien, vamos a elegir otra ciudad. En este caso vamos a mostrar la ciudad de Coyhaique. Voy a buscar alguna imagen para que tengamos una claridad de Coyhaique. ¿Ya? Ya, esta ciudad que se ve ahí, la vamos a ampliar. Yo Es- no veo nada. ¿No ve nada? ¿Por qué no se ve?
Se puso oscuro. A todos se les ve oscuro, ¿no? A mí no. Ya, No. a lo mejor tiene algún problema de transmisión su compañero. Ya, vamos a ampliar. Esa es la ciudad de La Serena, para que lo puedan ver con mayor detalle. ¿Se ve ahí o no? Sí. Sí, se ve por ejemplo el mar, las playas, hay edificios muy cerca del mar. Y para allá al fondo se ve otra ciudad cercanita a La Serena que es Coquimbo, que tiene un puerto muy Aquí, importante. ¿Ya? La Serena es aquí hubo como un Viña del tsunami. Mar y Coquimbo es como Valparaíso. Dos ciudades que están igual de cerca, pero una funciona como el puerto y el otro como zona de turismo. ¿Ya? En el caso de Viña del Mar y Valparaíso, por ejemplo, Valparaíso es un puerto, mientras que Viña del Mar es como el que tiene las playas y la gente va de vacaciones ahí, principalmente. Ya, en este caso encontramos lo siguiente. Vamos a anotar nuevamente debajito de la imagen y lo que ustedes tienen que anotar en su cuaderno, y con esto vamos a ir terminando. Características de la población. ¿Ya? Por ejemplo, población del norte chico. Y aquí vamos a anotar características. ¿Ya? Primero, que la población del norte chico se concentra en ciudades costeras. Vamos a bajar un poquito ahí. Vamos a reducir el tamaño. Y lo vamos a ajustar. Ya. ¿Lo ven ahí? Sí. Ya. Sí, tío. Población por si acaso lleva tilde. Sí, tío. Como acá esta pantallita no tiene corrector automático de ortografía, hay que recordar que tienen tilde. Ya. Primero, la población del norte chico se concentra en ciudades costeras. Por ejemplo, como Coquimbo, La Serena, Los Vilos, ¿ya? Que son ciudades que están muy cerca del mar o frente al mar y que tienen una gran cantidad de población. Pero también existen algunas localidades al interior de valles como el valle, vamos a bajar ahí, del Elqui, Choapa y Limarí. Ya. También hay que recordar que su población se dedica a las, vamos a colocarle, actividades abajo. ¿Tío? ¿Mm? Ah, yo pensé que se me paró. No, es que no estoy hablando en este momento. ¿Ya? A mí también. Pensé que Sí, no, sí se me estamos había aquí quedado presentes, pegado. estamos escribiendo. Ya chicos, entonces, para cerrar un poquito esta parte de la población, en el norte chico, la población se concentra en ciudades costeras. Ahí falta una S. ¿Ya? Hay que tener siempre resguardo en esa parte. Costeras, o sea, frente al mar. Algunas localidades están al interior de valles como el Valle del Elqui, el Choapa y Limarí. Su población se dedica a actividades económicas como la agricultura, ganadería, minería, el turismo y la pesca. Esas son algunas de las principales actividades que hay en esta zona. Nos falta ahora colocar la población, o sea, la diferencia que tiene con la zona austral de nuestro país. Y con eso ya estaríamos terminando la comparación que vamos a hacer ahora. Y tiramos la línea para que se vea que están separados. ¿Se nota ahí o no? Sí. Sí, ya, muy bien. Y por último, entonces, para ir completando, nos falta colocar la población que está en la zona austral.
Ya. Se ve ahí mientras tanto lo que dice población del norte, chicos, ¿cierto? ¿Sí? Tío, aún no termino de escribir lo del norte, chico. Ya, lo voy a ajustar. Primero voy a escribir esto. Tampoco, tío. Ya, ahí se ve. Sí. Ya voy a ajustar un poquito esto. Se nota mejor así. Ya, ahí sí, ahí se nota mucho mejor. Lo alcanzan a ver entonces, ¿cierto? Población del norte, chico. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir mientras tanto completando las características de la población de la zona austral. Ya tenemos. Población del norte, chicos, se concentra en ciudades costeras, algunas localidades están al interior de valles como el Valle del Elqui, el Choapa y Limarí, y su población se dedica a las actividades económicas como la agricultura, ganadería, minería, turismo y la pesca. Hay que recordar que el turismo aquí puede ser turismo de playa, turismo astronómico, también está por ejemplo el turismo aventura, el turismo a lo mejor rural, etcétera. Pero vamos ahora a ver la zona austral. Ya, por ejemplo, me acuerdo que una alumna, no sé si era del curso acá de quinto, me mencionó que ella vivía en Puerto Williams, que era de por allá o no. No sé si era en este curso o era en otro curso, pero una vez alguien me dijo que vivía en la zona austral de nuestro país. ¿Se nota o no? Sí. Ya, muy bien. Y para ir terminando, tenemos que colocar entonces eh, que su población se dedica también a actividades económicas que en algunos casos se pueden repetir, pero también hay diferencias. Ya. Para ir terminando, la población de la zona austral, al igual que mucha población que existe en nuestro país, se dedica a ciertas cosas, pero en la zona austral, por ejemplo, no abunda lo que es la agricultura. Ya le expliqué las razones de por qué. Debido a la presencia de hielo, las bajas temperaturas que imposibilita, por ejemplo, la cosecha o el cultivo de muchas frutas y verduras que nosotros conocemos comúnmente, como el trigo, la papa, las lechugas, manzanas, los tomates. Ese tipo de plantas no podrían crecer en la zona austral. Pero en la zona austral sí se dedican, por ejemplo, a utilizar los espacios rurales para la actividad ganadera, para hacer turismo, por ejemplo, en la zona austral. ¿Puede apagar el micrófono que es bastante molesto? Gracias. Por ejemplo, la ganadería, el turismo de tipo aventura. Hay mucha gente que le gusta explorar la zona austral, especialmente por los canales, los fiordos y también por la belleza que tiene el paisaje de las montañas como las famosas Torres del Paine,
que son muy conocidas a nivel internacional, la minería, pero relacionada con la actividad energética, no tanto con la extracción de Yo metales. me puedo salir. Sí, no hay ningún problema. La minería energética, por ejemplo, extraer gas natural, el petróleo o bien la producción de electricidad usando los ríos que hay ahí. Y por último, también la actividad forestal, aunque últimamente esta actividad ha ido en desuso debido a que hace mucho tiempo existían grandes bosques milenarios que el ser humano lamentablemente destruyó a través de incendios y la deforestación, como los bosques de alerce, los cuales están en peligro de extinción, igual que la araucaria, por ejemplo, en nuestra región. Son árboles que son milenarios, muy antiguos, muy grandes y su madera es muy cotizada, pero si no los cuidamos, obviamente se van a extinguir. A diferencia del pino o el eucaliptus que crecen muy rápido, una araucaria para que tenga el tamaño que tiene se puede tardar 100 o 500 años en llegar a ser una araucaria adulta. En cambio, un pino en 20 años ya prácticamente alcanzó su tamaño máximo. En cambio, un alerce para que tenga ese tamaño tiene que pasar miles de años. Hay alerces que tienen más de 3000 años de antigüedad, por lo tanto, y siguen vivos. Ya hay que recordar que las plantas también son seres vivos. Si consideramos el tiempo que han vivido algunas plantas, se podría decir que estuvieron incluso antes que naciera Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, imagínense, araucarias y alerces son más viejos que Jesucristo, que nació hace cuánto, 2000 años atrás en el tiempo. Hay araucarias que tienen más de 3000 años, alerces Ya, que tío. tienen esa cantidad de años. Imagínense estar ahí durante miles de años y que llegue alguien y te corte. Tío, ¿Sí? al lado de Argentina había una araucaria, pues en un camino. Habían Exacto. puras araucarias grandes. Pero en Chile es donde más se concentra. En Argentina también hay, porque estamos separados por una cordillera, pero también existen araucarias. Sin embargo, la zona de la Araucanía, que está obviamente en nuestra región y en nuestro país, es la que más contiene este tipo de árboles. Hay algunos que fueron enviados, por ejemplo, hacia otras ciudades, pero porque prácticamente el hombre las plantó. Por lo tanto, ya esos no son de tipo natural, pero sí el hombre es capaz de cuidar y proteger eso. Ya, dice que se le va la señal y no lo ve. Pero no se preocupe, si no alcanza a ver esto, recuerde que el video con la descripción y el resumen de la clase lo va a poder revisar en YouTube. Ya chicos, con esto vamos entonces a establecer la comparación. Ahí tenemos el cuadrito comparativo de las zonas ¿Yo? naturales, que fue bastante lo que escribimos. Y todo. No se ve nada. Ya, no se preocupe, yo lo voy a Digo, mostrar después, en donde vimos y analizamos el objetivo de nuestra clase, que era entonces comparar algunas zonas naturales, identificando semejanzas y también diferencias. yo, Semejanzas que algunos recursos y actividades se repiten, que existen ciertos elementos, pero también hay diferencias como el tipo de clima, el tipo de temperatura, la vegetación, los paisajes, etcétera, y la población no siempre se dedica a lo mismo. Bien, ya muchachos, ¿dudas, consultas antes de terminar? sí, tío. Dígame. Ninguno. ¿Cómo se llama el canal de YouTube para poder revisarlo y seguir copiando? Yo siempre mando el enlace a través del grupo de WhatsApp. No sé si lo habrá visto. Ahí está mi canal. Es Profe Leiva. Ah, ya. Ya, Gracias. por si acaso. Ya chicos, nos estaremos viendo la próxima semana ya. Así que nos podemos desconectar. Vayan a tomar desayuno. Y que estén bien. Antes de irme, recordar la asistencia. Hoy día tuve a Gonzalo Alarcón, Nicolás Araya, Benjamín Arias. Estuve con Daniel Briones también aquí presente, Ailén Willimán, Florencia Ital, Valentina Lincoñí, Damari Giancaleo, Sebastián Macaya no estuvo, sino que estaba Itan Maldonado, Damaris Morales, Emily Nahuel, Benjamín Olave, Martina Pérez, Benjamín Pérez, Byron Quintriqueo, Diego Reyes, Gislén Ríos, Matilda Riquelme, ¿ya? También estuvo Catalina Rivas, Zacari Saavedra, Juan Pablo Vázquez, Aymara Velázquez y Sofía Contreras. Hubo harta gente hoy día. Chao, tío. Ya nos vemos, que estén bien, se cuidan. Chao. Chao, tío. Chao, chao. Tío. Buen provecho a tomar desayuno, a recreo, salieron. Tío, yo